A lo largo de la historia de la Iglesia, el pueblo de Dios ha tenido que discernir cómo aplicar la Escritura a cada generación sin perder fidelidad al fundamento apostólico. Uno de los temas que más debate genera hoy es la obra del Espíritu Santo y la vigencia o cesación de ciertos ministerios y dones espirituales en la Iglesia actual. ¿Sigue en operativo el ministerio apostólico? ¿Cuál fue la función de los primeros apóstoles? ¿Está la Iglesia llamada a experimentar lo mismo que vemos en el libro de los Hechos? En este episodio de Puntos de Vista, escucharemos dos posiciones teológicas de hombres que aman la palabra de Dios y buscan honrar a Cristo, pero que llegan a conclusiones distintas. Por un lado, el pastor Miguel Núñez, quien sostiene una postura cesacionista fundamentada en la suficiencia de la Escritura. Y por otro lado, el pastor Jaciel Rodríguez, quien afirma la continuidad de los dones y la obra activa del Espíritu Santo en la Iglesia de hoy. Nuestro propósito no es crear división, sino fomentar discernimiento bíblico, humildad teológica y amor por la verdad. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, claramente dejó establecido quiénes formaron el fundamento de la iglesia, apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, la piedra principal, y todos los demás que venimos después estamos construyendo sobre aquello que haya sido establecido. ¿Cuántas veces establecemos el fundamento o la fundación de una edificación una sola vez? De tal forma que cuando oímos hoy en día de nuevos apóstoles, tenemos que preguntarnos por quién o quiénes fueron ellos constituidos, bajo qué criterio, bajo qué autoridad de la palabra tenemos nosotros una continuación del oficio apostólico. A la hora de sustituir a Judas, el apóstol Pedro entonces estableció los criterios para aquel que iba a ser su sustituto. Debería ser alguien que hubiese estado con ellos desde el principio y alguien que hubiese sido testigo ocular de la resurrección. Justamente, Pablo llenó tales requisitos. Él fue un testigo ocular de la resurrección y a la vez él establece cómo fue enseñado directamente a través de una revelación de Jesucristo. De esa forma, entonces, nosotros concluimos que el apóstol de hoy no tiene el llamado, no tiene la estatura, no tiene el oficio que ocuparon aquellos que fueron escogidos por Dios para una función especial en el momento en que Dios estaba no solamente trayendo su revelación, pero también estableciendo su iglesia. Mi amado hermano, Cristo nunca les puso fecha de caducidad temprana a ninguno de los 5 ministerios, sino que la Biblia enseña en Efesios 4 que estos ministerios fueron establecidos por Cristo mismo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sucede que todavía no hemos llegado todos ahí, por lo que necesitamos aún de los 5 ministerios en función para que la iglesia siga adelante, porque tan importante es en la actualidad el pastor que guía a la congregación como el maestro que enseña o como el apóstol misionero que va a plantar la obra de Dios en un campo misionero, y cada ministerio se nutre mutuamente del otro. Y déjeme decirle que esto seguirá así hasta que Cristo venga por todos nosotros y entonces ya no necesitemos más ministros ni ministerios. Así que en conclusión, creo sinceramente, mis amados hermanos, que el ministerio apostólico como tal sigue en pie hoy en día, y que son los pastores y misioneros que plantan iglesias y establecen pastores donde Cristo no ha sido predicado, así como lo hicieron Bernabé, Timoteo y otros. Pero creo que no existen más del tipo de apóstoles como los 12 y Pablo, porque aquellos tuvieron la responsabilidad de poner el fundamento del evangelio, y ya hoy en día el canon está cerrado, por lo que el ministerio apostólico que perdura hasta hoy está llamado solo a plantar iglesias y establecer ministros y entrenarlos para la obra del Señor. El pastor Miguel Núñez parte de una convicción central. Dios ya ha hablado de manera suficiente, final y autoritativa en las Escrituras. Basado en textos como Hebreos 1:1 y 2, afirma que la revelación especial de Dios alcanzó su clímax en Cristo y quedó preservada en el canon bíblico. Según Núñez, los apóstoles fueron testigos oculares del Cristo resucitado, Hechos 1:21 y 22. Su función fue poner el fundamento doctrinal de la Iglesia, Efesios 2:20. Ese fundamento se pone una sola vez. Por lo tanto, no existen hoy apóstoles en ningún sentido legítimo. Desde esta perspectiva, los dones como profecía, lenguas y sanidades cumplieron una función confirmatoria durante la era apostólica,
Hebreos 2, 3 y 4. Estuvieron ligados al tiempo en que la revelación aún no estaba completa. Ya no son necesarios una vez que la Iglesia posee toda la Escritura. Miguel Núñez advierte que el énfasis contemporáneo en nuevas palabras, nuevos apóstoles o revelaciones actuales puede debilitar la autoridad de la Biblia. Puede abrir la puerta a abusos espirituales. Puede desplazar la centralidad de Cristo y la sana doctrina. La Iglesia debe ser edificada por la predicación fiel de la palabra, el discipulado y la vida piadosa. El pastor Jaciel Rodríguez parte de otra convicción clave. El Espíritu Santo sigue obrando hoy con el mismo poder, aunque siempre en sujeción a la Escritura. Jaciel enfatiza que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. El derramamiento del Espíritu en Hechos 2 no fue un evento aislado, sino el inicio de una era. Joel 2, citado por Pedro, habla de una realidad que abarca los postreros días. Desde esta perspectiva, los dones espirituales siguen siendo parte de la vida normal de la Iglesia. Rodríguez suele aclarar que no se trata de apóstoles al nivel de los 12. No se trata de añadir doctrina ni escritura. Se trata de ministerios funcionales, dados por Cristo para edificar, equipar y guiar a la Iglesia. Efesios 4:11 al 13. El énfasis está en la misión, la edificación y la dependencia del Espíritu, no en títulos ni jerarquías. Apoyándose en 1 Corintios 14:3, Jaciel enseña que la profecía hoy no compite con la Biblia. No añade doctrina. Edifica, exhorta y consuela al cuerpo de Cristo. Para él, negar la operación actual de los dones puede llevar a una iglesia bíblicamente correcta, pero espiritualmente apagada. Nuestro objetivo no es decidir quién gana el debate, sino ayudar a la Iglesia a pensar bíblicamente, con discernimiento y humildad. Quizás la pregunta no es solo si existen apóstoles hoy, sino cómo asegurarnos de que Cristo siga siendo el centro. La Escritura es la autoridad final, y la Iglesia un cuerpo sano y humilde. Cuando hablamos de apóstoles, debemos tener cuidado de no discutir solamente un título, sino una realidad espiritual. La palabra apóstol no nació como un rango eclesiástico, sino como una misión. En el Nuevo Testamento, un apóstol es, ante todo, alguien enviado. Enviado por Cristo, enviado por el Espíritu, enviado para servir a la edificación del cuerpo. Los apóstoles del primer siglo cumplieron una obra que no se puede repetir. Ellos fueron testigos del Cristo resucitado, portadores de revelación y fundamento doctrinal de la Iglesia. Sobre ese fundamento, dice la Escritura, la Iglesia fue edificada una vez y para siempre. Pero edificar sobre un fundamento no significa que la edificación se haya detenido. Cristo sigue edificando su Iglesia. Y lo hace no repitiendo el fundamento, sino levantando obreros que trabajen sobre él. Por eso, cuando hablamos hoy de apóstoles, no hablamos de hombres que traen nueva doctrina, ni de voces con autoridad universal sobre la Iglesia. Hablamos de siervos enviados, cuyo llamado no es añadir a la palabra, sino aplicarla, no gobernar desde arriba, sino servir desde abajo. La Escritura no nos dice que la obra de enviar haya terminado. Nos dice que la revelación fue completada. Nos dice que el fundamento fue puesto. Pero también nos dice que el cuerpo de Cristo sigue creciendo, siendo edificado, y avanzando hacia la madurez. El verdadero equilibrio está aquí. Honrar el fundamento apostólico sin intentar reconstruirlo. Reconocer la obra del Espíritu sin desplazar la autoridad de la palabra. Y discernir entre títulos que exaltan al hombre y funciones que glorifican a Cristo. Tal vez la pregunta final no sea si existen apóstoles hoy como en el primer siglo, sino si la Iglesia está dispuesta a ser enviada, a servir, a edificar y a vivir bajo la cabeza que es Cristo. Porque al final, la Iglesia no se sostiene por nombres ni por cargos, sino por la vida de Cristo fluyendo a través de un cuerpo que camina en obediencia, humildad y verdad. Gracias por acompañarnos en este estudio sobre los apóstoles. Suscríbete al canal y comparte este contenido para que más personas conozcan la verdad bíblica. Bendiciones.